Buenas noches. Entonces, en esta noche vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar el libro de Malaquías, capítulo 2. Antes del Nuevo Testamento, antes de San Mateo, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, capítulo 2. Desde el versículo 1 voy a leer. Malaquías capítulo 2, versículo desde 1. Voy a leer. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y en su iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habiendo corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Hasta el versículo 9 yo leí. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Yo cuando recibí la salvación del pecado, yo estaba muy feliz, porque yo pude aceptar en mi corazón que Jesucristo ya me justificó, me santificó y me hizo perfecto para siempre. Ya delante de Dios y yo no había ya ninguna barrera. Además, si yo cometía los pecados, igual iba a ser salvo. ¿Por qué? En la Biblia está escrito: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si un justo comete pecados, igual es salvo. Así. No importa qué pecado cometa, si él recibió la salvación exactamente, igual se va a ir al cielo. Eso nadie puede discutir. Entonces yo entendí ese punto y me quedé muy feliz, pero en mi corazón, dentro de mi corazón, yo no entendía otro punto. ¿Para qué Dios me salvó? Por eso después de recibir la salvación yo estaba muy feliz. También empecé a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Realmente escuchar la palabra de Dios a mí me resultaba me parecía que yo venía en un cine. Nunca yo así escuchaba atentamente la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando recién vine a la iglesia, yo vine a la iglesia y pensaba que la iglesia era grande. ¿Por qué? El evangelio que yo escuché era demasiado maravilloso, porque cuánto tiempo yo había escuchado que Jesucristo ya pagó todos mis pecados. Prácticamente desde niño yo escuché ya que Jesucristo pagó todos mis pecados. En la película, en la iglesia. ¿Quién no sabe que Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados? Yo sabía también eso exactamente. Pero lo que yo no sabía era que por pagar por mi pecado, nuestro Señor Jesucristo ya me libró eternamente de mi pecado. Me dejó sin pecado. Así yo no sabía. Yo aunque decía, Jesucristo pagó todos mis pecados, Jesucristo derramó su sangre, pero yo aún tengo pecado. ¿No le parece una contradicción así? Ya se pagó, pero tengo deuda. Si se pagó todo, entonces ya no tendría que haber deuda, ¿sí o no? Pero si no se pagó todo, sí puede ser.
Pero en el caso de Jesucristo, Él, cuando murió en la cruz, un solo sacrificio Él hizo, porque con eso ya basta para pagar por todos nuestros pecados. Si no hubiera pagado todos nuestros pecados, entonces Él vendría otra vez para pagar todo, porque no hay otra forma de pagar por nuestros pecados. Satanás creó una doctrina falsa que le hace a las personas pensar que depende de uno para ser salvo. No depende de tu esfuerzo. Aunque Jesús pagó todos tus pecados, pero si tú no pones tu parte, entonces te vas a ir al infierno. Así. Tú tienes que procurar. Sí, está bien. Tú ya eres libre, pero otra vez le pone un pero. Si tú te portas mal, entonces te vas al infierno. Así. Entonces añade otra vez Satanás, mezcla la gracia eterna con la obra, así. Así engaña al mundo entero para que no salga de la condenación. Yo también mucho tiempo vivía de esa forma. Yo desde niño prácticamente yo me iba a la iglesia, leía también la Biblia desde niño. Y yo veía que Jesucristo murió en la cruz, en el Monte Calvario. Yo sabía exactamente que Jesucristo pagó todos mis pecados. Pero yo decía siempre, yo tengo pecado. Entonces, para ser libre de mi pecado, ¿yo qué hacía? Estaba procurando, intentando, tratando de hacer buenas cosas para ser libre de mi pecado. Pero nunca podía lograr. Hasta que un día alguien compartió conmigo el Evangelio y ahí yo entendí que mi pecado totalmente ya fue pagado, borrado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no solamente pagó el pecado pasado, ni el pecado original, sino Jesucristo pagó el pecado desde Adán, pasado, presente y hasta los pecados futuros. Así. Ahí yo me sorprendí, porque en la Biblia está explicando eso. Cuando Jesucristo murió, Él obtuvo, dice, eterna redención. La redención de Jesús no fue temporal, ni tampoco depende ya después de nosotros, sino depende exclusivamente de Jesucristo. Él ya pagó totalmente. Por eso una persona que quiera ser salvo del pecado, ¿qué necesita? Solamente creer que Jesucristo pagó todos sus pecados. Eso llegó en mi corazón en el año 1998. Yo estaba sufriendo mucho por el pecado. Trataba de resolver el problema de mi pecado. Pero en ese día llegó en mi corazón San Juan capítulo 1, versículo 29. Por primera vez podía comprender por qué. Yo antes de recibir la salvación tenía una curiosidad. ¿Por qué a Jesucristo se le dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo sé que es un cordero, es una oveja, ¿sí o no? ¿Por qué se le dice cordero? Un día le pregunté a una persona que era un catequista. Él le pregunté, ¿por qué a Jesucristo se le dice cordero? Y él me dijo, yo no sé muy bien, pero yo creo que porque los corderitos son muy tiernos y son muy humildes. Entonces Jesucristo era muy tierno, así, y humilde también, y por eso seguramente se le dice cordero. El cordero no tiene ninguna maldad, así me dijo. Entonces yo creí, cordero. Pero cuando en ese día me explicó por qué Jesucristo era el Cordero de Dios, había sido el Cordero, era la ofrenda por el pecado. Porque anteriormente, para que una persona quede libre de su pecado, tenía que traer una cabra, una oveja o un cordero. ¿Para qué? Esa es la ofrenda de expiación. Al traer una cabra, tenía que poner su mano sobre la cabeza de la cabra. Luego de esa forma, el pecado de la persona pasaba a la cabra. Entonces, como en la ley está escrito, porque la paga del pecado es la muerte, entonces se tiene que pagar. ¿Cómo se tiene que pagar a la paga del pecado? Con la muerte. Entonces, como mi pecado, el pecado de la persona ya pasó en la cabra, entonces ¿quién tiene que morir? La cabra. Por eso se le degollaba a la cabra y con su dedo el sacerdote se iba y pintaba los 4 cuernos del altar. Eso era, dice la palabra de Dios, sombra y figura de los bienes venideros. ¿Qué significa eso? No es que la cabra tiene poder para quitar nuestros pecados.
No es que anteriormente la cabra quitaba nuestros pecados durante un año. La cabra no tiene ningún poder para quitar nuestros pecados. Si, aunque uno puso su mano sobre la cabeza de la cabra, ¿realmente pasa el pecado? No, eso era como una demostración. Eso era como una demostración cómo un día verdaderamente nuestros pecados se iba a traspasar al Cordero de Dios. Así. Por eso Dios nos enseñó. Para que el pecado, una persona que tiene pecado sea libre del pecado, no es por el esfuerzo, no es por el arrepentimiento, no es por pedir perdón, sino sí o sí tiene que traer una ofrenda. Entonces, esa ofrenda tiene que ser una cabra sin defecto o una oveja, un cordero tiene que traer. Entonces, al poner su mano sobre la cabeza de la cabra, el pecado de la persona se traspasaba a la cabra. Después, en Levítico capítulo 16, está saliendo la expiación por todo el pueblo. Un día ellos escogieron el día de 10 de julio, al séptimo mes, a los 10 días, ellos tenían que reunirse todo alrededor del tabernáculo. Porque en ese día era el día de la expiación por el pecado. En ese día todos los israelitas tenían que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda, sobre la cabra, para que pase el pecado a la cabra. Pero había un problema, había más de 600,000 israelitas. De Egipto salieron 600,000 hombres. Y yo creo que eran más. Yo creo que pasaría los 2 millones por ahí. Entonces en un día ellos van a poder poner toda su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Es imposible. Porque algunos seguramente tienen su pecado grande, un cuaderno completo de 100 hojas. Entonces tiene que leer ahí, salí ya, ahora me toca a mí, ya va a pasar la hora. Entonces ahora es muy difícil que todos pongan su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Por eso que Dios hizo, Dios también pensó, bueno, yo voy a escoger un representante. Ese representante se llamaba Aarón. Dios le dio a Aarón el sumo sacerdocio perpetuo. ¿Qué significa? Que ellos pueden ser sumos sacerdotes y sus descendientes. Entonces, ¿cuál es el papel del sumo sacerdote? El sumo sacerdote, en representación del pueblo, tenía que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Para que todo el pueblo no ponga, entonces uno nomás hace falta que ponga. Porque él es el representante de todo el pueblo. Entonces, al poner su mano a Aarón sobre la cabeza de la cabra, ¿qué sucedía en ese día? Es como si fuera que todos pusieron su mano sobre la cabeza de la ofrenda. ¿A través de quién? De su representante. Vamos a suponer, ustedes son los israelitas, ustedes son muchos, pero ustedes no pueden poner su mano. Entonces, yo voy a ser Aarón y la Biblia va a ser la cabra. Entonces yo, al poner mi mano sobre la cabra, ¿qué está sucediendo en ese momento? ¿Solamente mi pecado está pasando? El pecado de todos ustedes están pasando en la cabra. Entonces la ley claramente dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué tienen que hacer para pagar? Ahora, ¿quién es el pecador? ¿Nosotros o la cabra? Entonces, ¿quién tiene que morir? ¿Nosotros o la cabra? La cabra. Entonces se le degollaba a la cabra, así se pagaba el pecado. Entonces en el Nuevo Testamento dice que eso es sombra y figura de los bienes venideros. ¿Qué significa? Es una demostración cómo un día nuestros pecados iba a ser expiado por un cordero enviado por Dios. Y ese cordero era Jesucristo. Y también nosotros no podíamos poner nuestra mano sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Por qué? Sí o sí, bíblicamente, según la ley, para que se traspase el pecado, se necesita la imposición de manos. Sin imposición de manos, si se le degüella a una oveja, no sirve eso. Aunque yo traje mi cabrita y después no puse mi mano y le maté por mi pecado, no sirve porque tiene que traspasarse el pecado. Entonces, el representante de todo el mundo tenía que ser una persona descendiente de Aarón.
¿Y quién era en el tiempo de Jesucristo el descendiente de Aarón? Se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, su madre se llamaba Elizabeth. Elizabeth, dice la palabra de Dios en San Lucas, dice, era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué significa? Elizabeth, ¿descendiente de quién era? Aarón. Y Zacarías era su esposo. Zacarías en ese tiempo, dice, le tenía que tocar entrar en el lugar santísimo para hacer cada año solamente. ¿Quién puede entrar en el lugar santísimo? Los sacerdotes no pueden entrar, los sumos sacerdotes solamente pueden entrar. Entonces, ¿qué significa? Que Zacarías entró en el lugar santísimo. ¿Qué significa? Que Zacarías era sumo sacerdote. Significa que era descendiente de Aarón. Por eso los sumos sacerdotes pueden casarse con hijas de sumos sacerdotes no más. Y ellos tuvieron un hijo. Un día orando Zacarías en el lugar santísimo, de repente el ángel se le apareció. Zacarías, en este tiempo tú vas a dar, tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo. ¿Cuántos años tenía Elizabeth? Era viejísima ya. Más de 80 ya tenía Elizabeth. Cuando él escuchó eso, no podía aceptar. ¿Qué? ¿Mi esposa, que ya es totalmente anciana, va a tener hijos? No podía creer. Entonces por eso Dios, porque no creyó, le dijo a Zacarías, porque no creíste, te quedarás mudo hasta el día que nazca tu hijo. Así. Entonces un día ya de repente ya él se quedó mudo, entonces ya nació Juan el Bautista y no sabían qué ponerle, porque el padre tiene que ponerle el nombre, pero su padre se quedó mudo, ¿sí o no? Entonces ellos le querían poner su nombre como el padre, Zacarías vamos a llamarle, Zacarías vamos a llamarle, pero después de repente ellos le preguntaron a Zacarías, escríbenos, ¿cómo quieres que se llame? Y él puso, se llamará Juan. Ahí. Juan, entonces le vamos a llamar. Ahí Zacarías habló porque vio, Dios es milagroso. Entonces Juan el Bautista nació, ¿para qué nació? Juan el Bautista era el representante de todos los hombres del mundo, ya no solamente de los israelitas. Hasta hace poco los sumos sacerdotes eran representantes de los israelitas nomás, pero Juan el Bautista era representante de todos los hombres del mundo. Él era descendiente de sumo sacerdote, pero él ya no se fue al templo de Jerusalén, sino donde vivía, en el desierto. Dice que su ropa era pelo de camello y comía miel y también langostas comía también, dice, langostas, tucú comía así. Entonces Juan el Bautista, ¿qué hacía? En el río Jordán predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista decía, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás de mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa? En ese momento venían todos los que tenían pecado junto a Juan, ellos reconociendo, nosotros somos pecadores, pero nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso Juan les bautizaba. Bueno, ustedes están preparados para que venga el Salvador después y les dé la salvación. Juan no le decía arrepiéntanse, pidan perdón y hagan esfuerzos. Juan no le decía, no, Jesucristo le va a salvar. Así. Entonces un día, ¿qué sucedió? Juan estaba bautizando en el río Jordán, de repente apareció también en el río Jordán Jesucristo. Jesucristo vino al río Jordán y le pidió a Juan, Juan, bautízame, así le dijo. Juan, cuando escuchó esa palabra, era muy raro. ¿Cómo puede ser que una persona que no tiene pecado le pida el bautismo a un pecador? ¿Sí o no? Jesucristo tenía que bautizarle a todos porque Jesucristo no tiene pecado, pero Juan sí, porque él nació en la generación de Adán, por eso él era pecador. Por eso Juan no quería bautizarle. ¿Por qué? Yo, ¿cómo le voy a bautizar a mi Señor? Él no tiene pecado.
Entonces Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, así conviene que hagamos, que cumplamos, dice, toda justicia. ¿Qué significa justicia? Lo que está escrito en la palabra, así tenemos que hacer, no tenemos que salir de la palabra. Y bueno, Juan, creyendo en la palabra de Jesucristo, se bajaron en el río Jordán. Al bautizarle, Juan puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces Juan en ese día no se daba cuenta. ¿Por qué sucedió esto? ¿Dónde está escrito que yo tenía que bautizarle a Jesucristo? Si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, en ninguna parte dice que Juan le va a bautizar a Jesucristo. Entonces, ¿dónde está escrito? Está escrito. ¿Dónde está escrito? En el libro de Levítico. Cuando el sumo sacerdote ponía su mano sobre la ofrenda, ¿está escrito eso? Entonces, ¿Juan quién era? El sumo sacerdote. Entonces, ¿qué ponía su mano? El representante de todos los hombres del mundo. Al poner su mano, ¿qué tenía que suceder? Ahí se cumplió la profecía del profeta Isaías, que dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Juan puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, ¿qué sucedió en ese momento? Dios, no es que Juan cargó el pecado del mundo. Juan no puede cargar el pecado del mundo. Dios, por la imposición de mano, así tenía que suceder para que sea bíblico, se cargó todo el pecado de todos los hombres del mundo. ¿En dónde? En Jesucristo. Juan, por eso después se dio cuenta. Ya sé dónde está escrito que yo al poner mi mano, al bautizarle, tenía que pasar el pecado del mundo en Jesucristo. En el libro de Levítico está escrito que el sumo sacerdote ponía su mano sobre la ofrenda y pasaba el pecado. Yo ahora soy el representante de todos los hombres del mundo. Y yo al poner mi mano sobre la cabeza de Jesucristo, Dios pasó el pecado del mundo en Juan el Bautista. Como en el Antiguo Testamento se pasaba en la cabra el pecado de la persona. Entonces por eso Juan el Bautista al siguiente día, cuando vio a Jesús, vamos a dejar un índice en Malaquías y vamos a leer San Juan capítulo 1. Libro de San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día del bautismo, ¿era eso? Sí, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan cuando vino Jesús otra vez? Ya le bautizó el anterior día. Ahora él está viniendo otra vez. Entonces cuando Juan el Bautista le vio, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los israelitas. Así dice. El pecado del mundo. ¿Por qué Juan exclamó eso? Porque él se dio cuenta. Cuando yo puse mi mano sobre la cabeza de Jesucristo, el pecado del mundo pasó en Jesús. Entonces, ¿el pecado está todavía en nuestro corazón o está en Jesús? ¿Ustedes pusieron su mano sobre la cabeza de Jesús? No, ¿verdad? Pero ustedes pusieron. ¿A través de quién? De Juan el Bautista, que era el representante de todos nosotros, ¿sí o no? Aunque ustedes no pusieron, pero Juan el Bautista puso en lugar de ustedes. Entonces, ¿el pecado de ustedes dónde está? En el reino, en Jesucristo, pasó. Entonces Jesucristo en ese momento se convertía en la ofrenda que tenía que ser sacrificada por el pecado. Porque sí o sí, para que el pecado seamos perdonados, tiene que pagarse. Entonces Jesucristo desde ese momento, Él anunciaba su muerte. Yo voy a morir, yo vine para morir. Un día los discípulos le dijeron, por favor Jesucristo, en ningún momento te acontezca. Nosotros no queremos que te muera.
¿Qué dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Así le dijo. Porque si Él no se muere, todos tenemos que irnos al infierno, ¿sí o no? Únicamente para la salvación Jesucristo tenía que morir en la cruz, porque Él ya tenía todos nuestros pecados. Por eso Él fue crucificado en la cruz. Y la última palabra que Él dijo antes de morir era: consumado es. Está terminado. Está cancelado la deuda de nuestros pecados. ¿Cuánto por ciento? ¿1 año? ¿2 años? Como la cabrita, así cada año tiene que venir Jesucristo a morir. Cada 20 años entonces Jesucristo viene a morir. Cada 1000 años. Entonces estamos en el año 2000, 2 veces ya tenía que venir Jesucristo a morir. O sea, esta es la segunda vez que tenía que venir. Pero Jesucristo murió una sola vez. Con eso Él ya resolvió, canceló toda la deuda de nuestros pecados. Y nos dejó libres. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Así dice la palabra de Dios. Nos dejó justos, santos, perfectos. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 19. Esto es muy importante, porque este es lo principal. Así. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice. Aquí siempre hay una confusión entre las personas. ¿Cómo las personas se confunden? Al preguntarle, ¿tú tienes pecado? Sí, tengo pecado. ¿Y por qué tienes pecado? Y porque cometí muchos pecados. Eso no es correcto, no es bíblico. ¿Qué dice la palabra? Somos pecadores por la desobediencia de un hombre, Adán. Eso es lo correcto, ¿sí o no? Yo antes también me preguntaba, ¿tú tienes pecado? Sí. Cuando me predicó la persona que me estaba predicando, me preguntó, ¿tienes pecado? Sí. ¿Y por qué? Y porque cometí muchos pecados. Mentí, robé, así le dije, muchas cosas. Pero él me leyó esta palabra. No. Nosotros fuimos pecadores porque heredamos el pecado de nuestro antepasado Adán. Desde nacimiento, gratuitamente ya fuimos pecadores. Por eso muchas personas no pueden entender la salvación porque piensan, yo fui pecador por mi obra y entonces para ser justo yo tengo que luchar, tengo que lograr, tengo que arrepentirme, tengo que hacer cosas buenas. Pero acá en el capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí también hay una confusión. ¿Tú quieres ser justo? Sí. ¿Y qué estás haciendo para ser justo? Y estoy procurando, pastor. Por eso estoy intentando. La vez pasada ayuné 40 días. La vez pasada yo hice tal cosa. Yo construí la iglesia. ¿Por qué quieren hacer eso? Quieren ser justos por sus obras, ¿sí o no? Pero eso no es bíblico. Ningún justo hay por sus obras. Así está escrito en la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aún uno por sus obras. Pero aquí dice la palabra de Dios, así también por la obediencia de uno, está hablando de Jesús que obedeció la voluntad de Dios, vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y así como nos dejó, por la obediencia de uno, los muchos, está hablando de nosotros, serán constituidos justos. Amén. ¿Ustedes son justos o pecadores? ¿Hugo es justo? ¿Por qué es justo? Sí, Jesucristo ya pagó todos sus pecados. Acá dice. Entonces muchas personas, ¿cómo quieren ser justos? Hermanos, vamos a ser justos, vamos a hacer obras, sacrificio, vamos a ayunar, vamos a diezmar, vamos a hacer esto para alcanzar la salvación. Depende de nosotros. Totalmente equivocado y antibíblico. Así.
Esto es lo bíblico, aquí está escrito. La justificación es gratis, por la fe. La justificación es eterna, se logra a través de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. También la santificación. La santificación, muchas personas están procurando para ser santos, porque la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Ustedes también tienen que ser santos. Entonces la gente, ¿qué piensa? Dios nos dice que tenemos que ser santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser santos? Tenemos que procurar. Desde hoy voy a ayunar. Desde hoy voy a hacer vigilias. Desde hoy voy a hacer mucho esfuerzo y sacrificio para ser santo. Quiero llegar a la santidad. ¿Cómo quiere llegar a la santidad? Por sus obras. No existe ese tipo de santo que llegó a la santificación por sus obras. Pero existe otro santo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Acá dice, ¿cómo podemos ser santos? Acá dice, mediante su esfuerzo, mediante su ayuno, mediante su ofrenda, anteriormente, ¿qué hacían? La venta de indulgencia. Así hacían. Si ellos, cuanto más dinero tiraba, más en el cielo se iba a ir. Es como comprar un terreno en el cielo, ¿sí o no? Pero acá dice la palabra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aquí, para ser santo, ¿qué tenemos que hacer? Nada, ¿sí o no? Mediante tu esfuerzo, no dice que tenemos que hacer algo, sino acá dice, tú eres santo mediante Jesús. Amén. Tú eres santo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto es lo bíblico. Para que yo sea santo tengo que creer que soy santo, porque Jesucristo ya me santificó. Eso dice la palabra de Dios. No hace falta poner ahí ni un poquitito, ni 1% de mi esfuerzo. Solamente recibir, aceptar y ya, eso es mío, soy santo. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice. ¿Qué dice la palabra? Con una sola ofrenda. ¿Qué ofrenda hizo Dios? Yo ofrendé para que ustedes sean perfectos diamantes, un camión de diamantes. ¿Así dijo? ¿Qué ofrendó Jesucristo? Su cuerpo en la cruz del Calvario, muriendo. Y con eso, ¿qué nos hizo? Perfectos, dice la palabra. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Amén. Perfectos para siempre ya nos hizo. Y luego dice otra vez, versículo 15 vamos a leer, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 3 testigos: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que somos justos, santos y perfectos, ¿sí? ¿Hace falta más otro? Ya no hace falta. Ellos dicen, Jesucristo, ya consumado es, dijo Jesús. Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Y el Espíritu Santo otra vez nos dice lo mismo, la misma cosa. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. 3 que son uno a la vez. Un mismo Dios, pero 3 a la vez. 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos está diciendo, tú ya eres justo, santo, perfecto. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Eso es la palabra de Dios. Lo mismo te dice el Espíritu Santo. El que no acepta esto, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque Dios ya hizo todo, pero no cree. Eso es blasfemia, ¿o no? ¿Sí o no? Yo no creo que Jesús pagó todos mis pecados.
Sí, yo creo que Jesús pagó el pecado pasado nomás. El pecado futuro, nosotros tenemos que encargarnos. Blasfemia contra el Espíritu Santo, contra Dios, contra Jesucristo que pagó todo. Así está escrito en la palabra de Dios. Así. Muchos sin darse cuenta blasfeman contra la palabra de Dios. Pisotean la sangre de Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre, pero él no cree. Entonces es como, toma la sangre de Jesucristo como la sangre de un chancho por ahí. Derramó su sangre, pero no me limpió de mi pecado. Yo tengo pecado. No cree. Por eso pisotea la sangre de Jesucristo. Dice que eso recibe mayor castigo, dice. ¿Por qué? ¿Cómo? De otra manera, ¿cómo puede ser salvo? La Biblia dice que nosotros fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 5. Dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. ¿Qué dice la palabra? Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Nosotros ya fuimos lavados de nuestros pecados? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Negro o blanco como la nieve? Como la nieve, así dice la palabra de Dios. Blanco como la nieve. Entonces después dice, acá dice, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego de darnos el perdón del pecado, de darnos la justificación por la fe, la santificación y la perfección, y Dios nos dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Ahora qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes, dice. Así está escrito acá, ¿no? ¿Ustedes qué son? Las mujeres, reinas y sacerdotes. Así, reyes y sacerdotes para Dios, dice. Entonces, el sacerdote, ¿cuál es la función del sacerdote? El sacerdote es el que hace la expiación por el pecado. Viene un pecador, entonces le dice: ¿trajiste tu cabrita? Sí, traje. Vamos a poner tu mano sobre la cabeza. Poniendo su mano sobre la cabeza, pasa el pecado, expía el pecado. Ese pecador vino con pecado, se fue sin pecado. El sacerdote, eso es el trabajo del sacerdote. ¿Qué significa? Ahora nosotros somos sacerdotes. ¿Cuál es nuestra función nosotros? Igualito. Nosotros predicando el evangelio. Viene una persona que tiene pecado. Se acerca a nosotros: pastor, yo soy pecador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicarle el evangelio. Ese es el deber del sacerdote. El sacerdote hace que el pecador se reconcilie con Dios. ¿Cómo se logra esa reconciliación? A través de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, el pecador por sí mismo no puede reconciliarse con Dios. Por más que él diga: Señor, yo me quiero reconciliar contigo. No puede. Necesita el sacerdote. ¿El sacerdote qué es lo que hace? Hace la expiación por el pecado. En el Antiguo Testamento así hacía. En el Nuevo Testamento ahora, o sea, en la actualidad, nosotros que somos sacerdotes, ¿qué es lo que hacemos? Anunciamos el evangelio. Cómo Cristo pagó todo el pecado y ya nos justificó, nos hizo santos y perfectos. Esa es la tarea, la misión que nosotros tenemos ahora. ¿Ustedes son sacerdotes? Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Predican el evangelio. Amén. Amén. Viven para el evangelio. Dios escogió una tribu para que sean sacerdotes en el Antiguo Testamento. Esa tribu se llamaba la tribu de Leví. Los levitas eran descendientes, uno de los hijos de Jacob. Entonces, el tercer hijo de Jacob, primero estaba Rubén, después estaba Simeón y después estaba Leví.
En el tiempo de Jacob, los levitas eran un poco rebeldes. En el tiempo de Moisés también, ¿quiénes se opusieron a Moisés? ¿Quiénes se pusieron contra Moisés? Los hijos de Coré, que eran levitas. Ellos se pusieron contra Moisés porque ellos dijeron, este Moisés se quiere enseñorear nomás de nosotros, quiere mandar nomás por nosotros. Por eso que ellos se fueron y le dijeron al pueblo, ya no le vamos a más escuchar a Moisés, él quiere mandar nomás a nosotros, siempre nos exhorta a él. Ay, nos da gusto con Moisés, nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Así ellos empezaron a ponerse contra Moisés. Pero Moisés todo lo que decía, ¿por qué decía Moisés? Por su voluntad. Si ustedes leen la Biblia, Dios le decía, Moisés, anda y dile al pueblo las cosas que yo voy a decir. O sea que Moisés era un instrumento de Dios para que Dios le hable al pueblo, ¿sí o no? O sea que al escucharle a Moisés, ¿a quién le estaba escuchando las personas? A Dios, porque Moisés era mensajero de Dios. Un mensajero es el que lleva el mensaje de la persona. Por ejemplo, yo le quiero decir a alguien que está lejos, por ejemplo, al hermano Juan, que está en su casa, y justo no hay teléfono, ahora el mensaje por mensaje. Entonces yo le llamo a Abelito. Abelito, ¿conoces la casa de hermano Juan? Sí, el tío Juan, sí, el que tiene un poco pelo largo. Sí, él. Entonces, anda a decirle este Ricardo. Entonces Abelito corriendo, él es el mensajero. Él nos lleva su mensaje y después llega en la casa de hermano Juan. Hola tío, te manda a decir el pastor así que hoy vamos a comer asado y te quiere invitar. Entonces, si hermano Juan no le oye a Abelito, ¿va a venir a comer asado? Nah, mentiroso. Me quedo nomás. ¿A quién no le oye? A mí, ¿verdad? Porque él fue enviado, el mensajero, así. Entonces los coreitas, que eran los descendientes de Leví, ¿qué hicieron? Cerraron su corazón hacia Moisés. Y no solamente eso, querían contaminar a otra gente para que cierren también su corazón hacia Moisés. Era totalmente. Por eso Moisés dijo a ellos, vengan un poco, vamos a hablar. Pero ellos no quisieron venir. No queremos más. Queremos cerrar nuestro corazón nomás. Por eso Moisés se enojó. ¿Por qué? No era Moisés lo que quería, lo que estaba diciendo. Entonces Moisés dijo, bueno, ustedes están encerrando el corazón de las personas. Dios eso odia. Que las personas hagan cerrar el corazón de las personas hacia Dios. Así. Por eso nuestro trabajo es muy importante, ¿sí o no? Mi actitud es muy importante. Mi actitud puede abrir el corazón de las personas para que escuchen la palabra o puede también cerrar. Así. Esta vez campamento, yo escuché muchos testimonios muy bonitos. Vinieron muchos nuevos. Algunos cerraron un poco su corazón porque no les gustó, porque no había tantas cosas en nuestro campamento, no había tanta comodidad. Ahora estamos pensando cómo hacer para ponerle un poco a poco, hacer cómodo nuestra casa de retiro. Pero la mayoría quedaron abiertos sus corazones. Yo escuché una hermana nueva, pastor, ahora yo no solamente quiero venir a este campamento, queremos ir a Corea también nosotros. ¿Corea? ¿Se puede ir a Corea también? Sí, pastor, sí, nosotros queremos ir al conocer al pastor Oxupar ahora. Quedaron muy abiertos. ¿Por qué quedaron así abiertos? Porque los que están ahí, con su vida, convencieron a esa persona. Vamos a suponer, viene al campamento. Es un desastre, ¿sí o no? Nadie le respeta a nadie, así. Vamos al salón, nadie viene al salón. Todos están haciendo lo que quieren ahí. ¿Ellos van a querer estar en el campamento? Nunca más. ¿Por qué yo vine aquí? Ellos son peores. Así van a decir, ¿sí o no? Yo nunca más voy a venir porque yo he visto. Así. Por eso yo le dije a los hermanos casados, nuestra imagen es muy importante. Por eso ustedes no piensen en sí mismos. Si hay un joven que está diciendo grosería o algo, hay que decirle, no, así no tiene que ser. ¿Por qué?
¿Para qué hacemos el campamento? Para escuchar la palabra. Vienen muchos hermanos del interior. Así. Entonces ellos miran a los hermanos de Asunción. Ellos aprenden y llevan. Así la iglesia crece. Aprendemos uno de otro. Así, ¿sí o no? Para eso es el campamento. Mira un poco los jóvenes cómo son de la iglesia central. Ellos cómo están trabajando. Nosotros también vamos a hacer la reunión de jóvenes. Yo me acuerdo, una hermana vino de Concepción. Jenny parece que era. Jenny. Y vino a ver el grupo de danza. Entonces ellos enseguida se fueron a hacer su grupo de danza. Con la guía del pastor Rumildo, claro. Vamos a hacer un grupo de danza. Ellos empezaron a aprender el grupo de danza. Así la iglesia crece, se copian, ¿sí o no? Así. Escuchando el testimonio del hermano, tal cosa, cómo él está trabajando para el evangelio, sirviendo al evangelio. Ese testimonio lleva. Ese hermano que no tenía un corazón se va con un diferente corazón. Muchos el último día vinieron y me agradecieron a mí. Así. Aunque yo no soy nada. Yo soy solamente el que vio la obra de Dios nomás. Prácticamente el pastor lo que estaba dirigiendo, yo le llamo, pastor, así está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Haz así. Él es lo que estaba dirigiendo así. Por eso salió todo bien, así. Pero las personas venían junto a mí. Pastor, uno lagrimeando. Pastor, demasiado estoy agradecido. Escuché la palabra, escuché testimonio de los hermanos, me voy fortalecido. Próximo campamento, aquí voy a estar, dejando todo así. Eso tiene que ser, ¿sí o no? Las personas que se unen con nosotros tienen que unirse con la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Pero las personas se unen con nosotros, no se unen con la iglesia. ¿Es un tropiezo o no? Tropiezo. Yo también, mi deber, ¿qué es? Que las personas se unan conmigo y no se unan con el pastor. Entonces yo soy tropiezo para la iglesia, ¿sí o no? Porque el pastor es el siervo de Dios. Yo solamente soy su ayudante, su colaborador. En su ausencia tratando entonces para que los hermanos escuchen al siervo de Dios, porque Él es el siervo de Dios. Él es nuestro pastor, ¿sí o no? Ustedes también. Ustedes tienen que hacer que las personas tengan comunión con el siervo, con los siervos de Dios, con los hermanos adelantados. Ese es el trabajo del sacerdote. Viene una persona por primera vez, recibirle, echar su corazón. Hay algunos alumnos del colegio César que están, yo le pregunté, ¿cómo están? Nuevos son. Estamos bien, pastor. Así me dijeron. Qué bueno. Significa que los otros alumnos antiguos le están recibiendo así. Por el evangelio. Vamos a recibirle. Así. Un día me enojé con uno, porque había uno jugando fútbol. Si todos fuéramos futbolistas, entonces no estaríamos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero uno que sabía jugar más que fútbol que otro, porque siempre hay diferente habilidad. Yo, por ejemplo, sé jugar. No, pero les digo nomás. Entonces, pero le estaba retando a una persona, a otro joven. Yo me enojé así. Me enojé. ¿Cuál es el propósito de jugar? Hacer compañerismo. Para el evangelio tenemos que jugar, ¿sí o no? Para el evangelio, para ganar. Por medio del fútbol vienen muchas personas para escuchar el evangelio. Vamos a hacer campamento de fútbol, ¿sí o no? Entonces los sacerdotes, ¿qué tienen que hacer? ¿Querer ganar? ¿Querer salir campeón? Si los nuevos vienen y salen campeón, ¿qué va a suceder? Van a querer venir otra vez, ¿sí o no? Aunque yo no tengo la copa, pero gané el corazón de los nuevos, ¿sí o no? ¿Cuál es más importante? Nuestra copa es ganar el corazón. Entonces yo he visto este vez campamento, muchos ya tenían ese corazón de pensar en otra persona, no pensar en sí mismo nada más. Mi actitud va a cerrar el corazón de alguien. Por mi culpa nadie no va a escuchar la palabra. Si no escucha la palabra, porque el campamento es muy importante, piensa así. Aunque había algunos también que nada que ver con la palabra de Dios. Y los que se juntaban también enseguida, nada que ver con la palabra. Así. Yo me quedaba muy triste. Esa persona parece que se va a convertir como Judas. Judas nada que ver con la palabra, después fue engañado por Satanás.
Los sacerdotes, nosotros somos hoy en día los sacerdotes. Tenemos que pensar no en nosotros. ¿Qué dice la palabra? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice. Porque nosotros hacemos tantas cosas, sacrificios, hacemos, ¿para qué? Para otras personas, para que otras personas vengan y se sientan a gusto y escuchen la palabra y reciban el perdón de los pecados. Ese es el deber. Por eso uno tiene que pensar. Yo también muchas veces tengo que pensar qué tengo que decir, cómo tengo que actuar. ¿Para qué? Si es para tropezar a alguien, ¿qué dice la palabra? Mejor a esa persona que le hace tropezar a alguien que se ate una piedra de molino y se eche en el mar, dice, que haga tropezar a estos pequeñitos que creen en mí, dice. Porque Dios ama a todos, ¿sí o no? Entonces, el sacerdote, si después de recibir la salvación, vive como quiere, hace lo que quiere, comete pecado también, puede también cometer pecado, no se va a ir al infierno por eso. Ya es su pecado, por eso no se va a ir al infierno. Pero ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Va a cerrar el corazón de muchas personas. No es que la gente se va a burlar no solamente de él. ¿En qué iglesia tú te vas? Y tal iglesia Misión Buenas Nuevas. Así. La iglesia Misión Buenas Nuevas, así son. El pastor seguramente es así también, como él. O como ella, así. Por eso, nosotros tenemos que pensar. Ahora mi vida es muy importante, Dios quiere utilizar, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Por eso yo, ¿cómo tengo que vivir ahora? Delante de las personas. Entonces Dios mirando, esa persona ya no piensa para sí, piensa para el Evangelio. Dios le utiliza a esa persona, así. Dios le exalta a esa persona, ¿por qué? Para que la gente le conozca más. Porque yo quiero que Dios dice, yo quiero que se junte con él o con ella. Porque si se junta con él y con ella, va a recibir la salvación, va a seguir la iglesia. Pero Dios muchas veces, con él no quiero que se junte ni con ella, porque sí o sí le va a poner, en vez de encaminarle hacia la fe, le va a encaminar hacia cosas sucias nomás. Entonces esa persona, de repente Dios no puede utilizar muy bien. Yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo cuando recibí la salvación, por la gracia de Dios encontré buenos guiadores. Por eso yo estoy aquí. No fue por mí. No es porque yo quería venir a la iglesia ya y después recibir la salvación. Vamos a la iglesia, así yo decía. No quería venir a la iglesia. Ay, ojalá que no venga hoy para llevarme a la iglesia. Venía ya otra vez. Jorge. No podía escuchar esa voz. Jorge. Ay, qué fastidio. Ya viene otra vez. Vamos a la iglesia. Mi hermano decía, ya viene otra vez tu hermano para llevarte. Andate para que no hinche más. Así es. Entonces yo le decía a mi hermano, decirle que no está. Acá está, ahí está, se está preparando ya, decía. Porque yo también quería que venga, para ver si no cambia. Así decía. Tenía que venir otra vez. Después llegando a la iglesia encontré varios guiadores buenos que me decían la verdad, la realidad. Y me encaminaron. Por eso yo estoy acá, así. Pero si yo hubiera encontrado malos guiadores, no quiero irme a la iglesia, ay, quédate nomás, así. Entonces yo me voy a quedar nomás. No estaría acá contándole la historia, ¿sí o no? Por eso ese es el trabajo del sacerdote. ¿Para qué ustedes viven? ¿Ustedes viven para qué? ¿Para buscar alguna cosa para ustedes? ¿Riquezas? Quiero estar tranquilo, quiero tener mucho dinero para estar tranquilo todo el día, irme a la piscina, estar tranquilo. No, el sacerdote es para servir a Dios, ¿sí o no? Entonces los sacerdotes que viven así, los hermanos, los cristianos, hay muchos cristianos que aunque pasan dificultades, sufrimiento, pero siguen adelante. Ustedes no conocen mal, muchos yo conozco, aquí en nuestra iglesia. Calladamente siguen adelante, pasan muchas dificultades. A veces lloran también, a veces no saben qué hacer, hay mucho trabajo, hay muchas cosas.
Entonces, a una vez, ay, no saben qué hacer, pero siguen. ¿Por qué? No piensan para sí mismos. Si hubieran pensado para sí, ya hubieran dejado todo. Bueno, no, yo no quiero. Así. Pero se están levantando esos hermanos que siguen, aunque haya dificultad, aunque pasan tal cosa, aunque venga, pero siguen. Esos hermanos son muy benditos. ¿Por qué? Dios le está utilizando para su santo evangelio. Dios le va a recompensar grandemente. Así. ¿Ustedes no quisieran ser ese tipo de personas? ¿Sí? Qué bueno, servir a los demás. Yo recibí la salvación porque alguien se negó. Si ese hermano no se hubiera negado para predicarme, yo le menosprecié muchísimo. Pero él se negó y me predicó y me encaminó hacia la iglesia. Así. ¿Ustedes no quieren negarse también para que otras personas reciban la salvación? Hay algunos hermanos apenas vienen a la iglesia. No vienen. Por eso no van a tener fuerza. Hay algunos hermanos que no le interesa nada de la palabra de Dios. Siendo sacerdote, ¿qué van a transmitir entonces? ¿Qué van a transmitir? Su pensamiento nomás. No van a dar vida. Así. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, ¿en qué nos convertimos? En siervos de la justicia. Ya mi vida no es mía, es del Señor. El Señor me compró por precio, ¿para qué? Para su evangelio, para eso. Entonces el que vive para el evangelio, Dios le premia, Dios le ayuda, Dios le da todas las cosas necesarias. Si ustedes viven para el evangelio, van a ser las personas más felices de este mundo. Yo soy feliz, aunque no sirvo tanto al evangelio, pero soy feliz. ¿Por qué? No es porque tengo muchas cosas. Yo antes, mi felicidad pensaba cuando yo tenía muchas cosas, pero hoy en día mi concepto se cambió. Si tengo una buena ropa de marca, si tengo algo bueno, me he visto bien. Antes era eso mi felicidad. Hoy en día no es así. Lo que Dios me da, con eso estoy tranquilo, ¿sí o no? Con eso estoy tranquilo. Y feliz también. Antes, me falta mi vaquero. Antes yo no usaba pantalón, vaquero nomás. Así. Entonces no quería y entonces quería comprar el mejor. Cuando compraba el mejor, después de unos cuantos días ya era feo otra vez. Ya quería otro así. Pero hoy en día Dios me da, con eso estoy bien. No tengo tantas cosas, pero soy muy feliz. También Dios me permite la oportunidad de servirle, anunciar el evangelio. Eso es algo muy grande, eso es. ¿Sí o no? Dios me dice, tú eres mi sacerdote. Así. Dios nos dice a nosotros, tú eres mi sacerdote. ¿Sí o no? Yo te escogí. Vamos a leer San Juan capítulo 15. Versículo 16. San Juan capítulo 15, versículo 16. Del versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si Dios te dice, no, tú no eres mi siervo, tú eres mi amigo, eso no es algo demasiado grande. Ya no te voy a llamar siervo, tú eres mi amigo. Así. Si Dios nos dice así, eso no es algo para alegrarnos. Hermano Gregorio, tú eres mi amigo. Así Dios le dice. ¿Se va a estar contento? Si Dios le dice. Sí. Acá nos dice Dios. Yo no le voy a llamar siervo, amigos. Así. Significa el mismo corazón tiene. Después dice, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice la palabra? Ustedes no me eligieron a mí. ¿Ustedes le eligieron a Dios? Yo elegí seguir la iglesia, Misión Buenas Nuevas. ¿Ustedes dijeron? No, Dios les eligió a ustedes. ¿No es un privilegio eso?
Yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vivamos según nuestro punto de vista, llenando nuestro deseo para eso. Para que llevéis fruto, dice. ¿Cómo un pámpano puede llevar fruto? Conectado con la vid, ¿sí o no? ¿Ustedes quieren llevar fruto del Señor? No procuren, conéctense nomás con la palabra, con la iglesia. Automático vienen los frutos después, automático. Entonces Dios nos dice, yo te elegí, tú no me elegiste a mí, yo mismo te elegí. Yo cada vez que leo esto me siento muy feliz. Dios me eligió a mí. ¿Quién soy yo para que Dios me elija a mí? ¿Soy el mejor? No, pero Dios se agradó de mí. Cada versículo me da mucha gozo a mí en mi corazón, ¿sí o no? Soy su sacerdote. Entonces vamos a volver ahora a Malaquías. Capítulo 2, versículo 1. Malaquías, capítulo 2, versículo 1. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y los maldeciré. Vuestras bendiciones aún los he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Así. ¿Qué le estaba diciendo Dios a los levitas en ese tiempo? Los levitas en ese tiempo, ¿cómo vivían ellos? Siendo sacerdotes, no vivían como sacerdotes. Vivían buscando su deseo, menospreciando la palabra. Ustedes si leen el libro de la Malaquía, ¿cómo le menospreciaban a Dios? Inmunda es la mesa de Jehová, decían. Así decían ellos. En este tiempo, ¿cómo decimos nosotros? Jasó. Palabra y otra vez. Jasó. Inmunda. Ay, ¿para qué luego hay el culto? Así. ¿El culto para qué es? Para darnos la gracia, ¿sí o no? Solamente quienes pueden estar los privilegiados en la cena del Señor, ¿sí o no? Estar en el culto es un privilegio, ¿sí o no? Pero para muchos, otra vez. Un día un joven me dijo, a mí, pastor, todo me da gusto. Tenemos muchos amigos, hacemos esto, nos vamos a tal parte. No se puede suprimir esa parte de la palabra. ¿Sí? Entonces yo me reí de él. Si esa parte de la palabra suprimimos, ya no hay razón de existir IYF ni nada. Así. El motor es la palabra es lo más importante. Así. Así me dijo. Por eso escucha la palabra, yo le dije. Así. Entonces acá dice versículo 4. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo y conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Qué hizo Leví? Como le conté, Leví un día se había puesto contra Moisés. Por eso ellos murieron los coreitas y después mucho tiempo los levitas prácticamente quedaron apartados. Hasta que un día el corazón de ellos se humilló. En el tiempo de Moisés, cuando Moisés hicieron el becerro de oro, entonces Moisés vino y le dijo, ¿quién está por Jehová? Ahí los levitas pasaron toditos hacia Moisés. Así. Por eso Dios les aceptó otra vez. Porque el corazón de ellos se humilló. Vamos a buscar otra vez a Dios. Nosotros hicimos mal, cerramos nuestro corazón de Dios. Ahora cambiaron su corazón y fue aceptado. Cuando se cambió el corazón de ellos, empezaron a buscar a Dios. Dios también se cambió su corazón hacia ellos. Le quería derramar la gracia. Luego ellos se sintieron tan agradecidos los levitas por la oportunidad que Dios nuevamente les dio. Así. Nosotros que éramos indignos, nosotros éramos rebeldes, pero Dios nos aceptó. ¿Estarían agradecidos los levitas? ¡Ay, gracias, Señor! Desde ese tiempo su corazón se cambió y empezaron a servir a Dios con todo su corazón. Por eso Dios le bendecía, le utilizaba. Cuando ellos hablaban,
la gente recibía la vida, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Ellos cómo vivían? Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado, dice. Con un corazón humilde escuchaba la palabra de Dios, recibía el corazón de Dios. Si ustedes escuchan la palabra de Dios y reciben el corazón de Dios, eso van a transmitir a las personas, ¿sí o no? Las personas que tienen comunión con ustedes van a descansar, ¿sí o no? Van a descansar. ¿Por qué? Somos mensajeros, ¿sí o no? El mensajero, ¿qué tiene que tener? Saber escuchar, ¿sí o no? Vení vos, David, te voy a mandar, anda a traer un poco de harina. Y él no escuchó bien y se fue a traer azúcar. ¿Me escuchó? Ay, este mensajero, tenés que escuchar, harina te dije, harina anda a traer. Se va otra vez y después se olvidó otra vez. ¿Qué era que me dijo? Harina, voy a llevarle harina impalpable. Y vino otra vez. Toma, no, eso así. El mensajero tiene que primero escuchar muy bien al que le manda, ¿sí o no? Entonces, ¿nosotros qué somos? Mensajeros. Entonces, cada culto que Dios nos está diciendo, el mensaje, ¿sí o no? A través del siervo de Dios. Entonces, nosotros recibiendo ese corazón, transmitimos a los demás. Eso da descanso. Eso da vida a las personas. Por eso Levit acá dice, versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A través de Leví muchos recibieron la salvación del pecado. ¿Por qué? Él transmitía la voluntad de Dios. Así. Si nosotros tenemos ese corazón de escuchar, cuando la gente se encuentra con nosotros, van a recibir la salvación del pecado. Así. Nos van a buscar. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, dice. Los sacerdotes se le buscan. A ustedes también tienen que buscarle las personas. Entonces, cuando tienen comunión con ustedes, ¿qué ellos van a recibir? La vida, ¿sí o no? Así. Porque nosotros, ¿qué somos? Mensajeros. Por eso el sacerdote tiene que pensar. ¿Cómo? Yo tengo que pensar en otra persona ya. ¿Cómo? Entonces aprende. ¿Cómo anda el pastor? Por eso el pastor Osopar continuamente nos predica. ¿Cómo su vida, él nos predica, sí o no? ¿Para qué él nos predica su vida? Para que podamos aprender el mismo corazón de él, para que podamos transmitir así como él la palabra de Dios, ¿sí o no? Por eso es muy importante que escuchemos a nuestros pastores continuamente, así. Si es posible repetir otra vez, ¿sí o no? Entonces ese corazón que quiere transmitirnos los pastores va a ser de nosotros, y nosotros vamos a poder transmitir a los demás. Así la iglesia crece. Así la iglesia empieza, los hermanos tienen vida. Por eso los sacerdotes, eso es su trabajo. Su trabajo, que es recibir el corazón de Dios, transmitir el corazón de Dios. Así. Esta vez muchos tuvieron mucha felicidad en el campamento. Yo también estaba muy agradecido al Señor. ¿Saben por qué estaba muy agradecido? Escuchando al pastor Rumildo, a los evangelistas, pastores que predicaban la palabra, yo me sentí, qué preciosos son, así. Qué precioso. Mira, yo puedo escuchar la palabra continuamente a través de ellos, así. Ellos son mensajeros, así. A través del pastor Rumildo me está hablando Dios, así yo podía sentir. Eso me está, a través del evangelista Carlos, a través del evangelista tal cosa. Porque son mensajeros. El que se sube en el púlpito, Dios le permite. Significa que Dios va a hablar a través de esa persona. El que escucha, recibe la gracia. ¿Sí o no? Ustedes también son mensajeros. Cuando ustedes anuncian la palabra, ustedes no están hablando de parte de ustedes, sino son enviados por Dios para las personas, para que reciban la salvación. Amén. Mensajero. Versículo
8 dice, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacían estas personas? Le hacían tropezar. ¿Qué le transmitían? El corazón de Dios. Viene, se junta con ellos, no se va hacia Dios. No cumple su función entonces, ¿sí o no? Le hacían tropezar a muchos. Muchas veces nuestra actitud puede hacer tropezar a alguien. Mi forma de ser puede hacer tropezar a alguien. Por eso uno tiene que atender muy bien. Uno tiene que pensar muy bien en el Evangelio, ¿sí o no? Esto que estoy haciendo, como David, ¿qué hizo? David, siendo salvo, cometió pecado. Cuando vino el profeta Natán, ¿qué le dijo? Dios te perdonó ya, tú estás perdonado, tú ya eres salvo. Pero por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dice. Por su actitud, los que no creían en Dios decían, mira un poco ese David, ¿quién le va a creer? Mira su actitud como es, nunca voy a creer. Se levantaban los que estaban en contra de Dios. Miren a David, ¿cómo puede ser que el siervo de Dios? No le crean a él, mira cómo es su actitud. Por eso muchos cerraron su corazón. Por eso Dios se enojó con David. Su actitud hizo cerrar el corazón de muchas personas. Por eso yo te voy a castigar. Así le dijo. ¿Por qué? El deber del cristiano es vivir para el Evangelio. Pero David, buscando su deseo, hizo cerrar el corazón de muchas personas. Así. Muchos justos también viven así. Son muy valientes. Después de recibir la salvación, toman sin remordimiento. Sí, somos salvos. Un día yo me fui a una persona, le estaba compartiendo el Evangelio. Después me dijo, ¿usted no es de la iglesia tal? Sí. Yo no le quiero escuchar. ¿Por qué? Yo le dije. Hay una persona que vino y me dijo que nosotros podemos hacer todo lo que queramos y igual vamos a ir al reino de Dios. Por eso yo ahora vivo como yo quiero. Tomo. Yo me asusté. Yo le dije, eso no es el Evangelio que nosotros predicamos. Así. Por eso así usted, ¿cómo viven? Y venga, vean cómo los hermanos viven. Eso no es la vida. Pero muchos mal entienden, parece. Soy libre de mi pecado. Gloria a Dios, vamos a tomar bebida. Así. ¿Qué van a hacer? Van a cerrar el corazón. Vamos a suponer, un día ustedes me ven tomando bebida. Pastor, ¿qué está haciendo? Y estoy tomando. Yo ya soy justo. Ya no me voy al infierno. Igual tienen que escuchar. ¿Ustedes me van a escuchar? Mira un poco. Tiene que cambiar tu corazón. Así. La salvación es para vivir para el Señor. Para buscar la voluntad de Dios. Así. Pensando que nuestra actitud puede cerrar el corazón de un alma que Dios quiere salvar, tenemos que pensar, ¿sí o no? Nosotros no somos ya somos seres públicos. Un día el pastor me dijo, ahora usted es más público todavía. Usted está saliendo en Facebook, usted está saliendo, entonces tiene que cuidarse más lo que tiene que decir. ¿Por qué? Podemos cerrar o podemos abrir el corazón de las personas. Ustedes ya son públicos también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso tenemos que pensar no en nosotros. Yo por eso mi cabello, tengo que pensar cómo vestirme, no para mí, sino para los demás, ¿sí o no? Por eso la vestimenta, todo uno piensa, para los demás. Yo siempre le digo a mi hijo, córtate el pelo. No, este es mi cabello, papá. No es tu cabello. Ese es del Señor. El pastor me dice, ¿tu panza de quién es? Del Señor, ¿sí o no? Por eso cuida tu salud. Cuida tu salud, eso no es tuyo. Es del Señor. Para el Evangelio tienes que pensar. Para el Evangelio sí pensamos. Tenemos que cambiar nuestra actitud para ganar un alma. El apóstol Pablo así vivía.
para ser copartícipe del Evangelio, él no pensaba en su bienestar, sino él buscaba la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Por eso él, donde se iba, él ganaba almas. Por su actitud también, por nuestra actitud también podemos ganar. Mirando como nosotros somos cristianos, yo quiero ser como ellos. Muchos jóvenes están aquí porque vieron la sonrisa de otros jóvenes que estaban ya aquí, así. Pues hasta la sonrisa ustedes tienen que cuidar algunos. Entonces la persona que viene por primera vez, ¿qué hace? Terrible acá. Vamos de aquí, así, ¿sí o no? Pero acá sonríen, son amables, aunque uno no es amable. Yo realmente no soy amable tanto. Yo no quiero hablar con las personas, esa es mi verdadera forma. Pero por el Evangelio, ¿por qué yo no tengo que hacer así? Entonces yo, hola hermano, ¿cómo está hablando así? Así, para el Evangelio, ¿sí o no? Por el Evangelio, porque no podemos perder nuestra forma. Eso es muy importante. Así vivían los de Leví. Vamos a leer por último y vamos a terminar. Versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice. ¿Qué decían ellos? Cualquiera que hace mal le agrada a Dios, dice. Hay algunos que en ese tiempo también piensan así. Fulano, desastre de su vida, pero él ofrenda. Pues Dios le agrada, miran por su vida. Aunque él no quiere escuchar la palabra, menosprecia, hace lo que quiere, pero Dios le agrada. Entonces Dios es un Dios así. No, no es así. Dios nos escogió para vivir para Él, ¿sí o no? Claro, las personas que viven de esa forma, malamente, no se van al infierno por eso, porque la salvación es eterna. Pero a través de su vida, la gente en vez de abrir su corazón, va a cerrar su corazón. Mira, fulano toma, él dice que va a la iglesia, pero toma, yo nunca me voy a ir a esa iglesia. Mira cómo es su actitud, no. Porque ¿para qué uno va a la iglesia? Para cambiar, ¿sí o no? Pero otro hermano, mira, desde que él se fue a la iglesia, mira cómo es otra persona. Yo quiero ir. El pastor Juan Carlos, ellos son, cuando se van en Ciudad del Este, ellos son como héroes cuando se van. Porque muchos le conocen ahí, lo que eran antes y lo que son ahora. Y les respetan muchísimo a ellos. Y ellos, inclusive, yo cómo quiero ser como él, así. Por eso lo que dicen, ellos tienen poder ahí en Ciudad del Este, ellos son muy famosos, así. Porque antes era de otra forma, después recibieron la salvación, otra persona se convirtieron, ¿sí o no? Su vida es testimonio, ¿sí o no? Su vida. Yo le conocí a fulano, era antes argelado, ahora es otra persona. Esa es la vida de los cristianos, ¿sí o no? Por eso algunas personas piensan en sí mismos nomás. Se equivocan. Soy justo, santo, perfecto. Ya puedo hacer todo lo que quiera. Vive como quiere, hace lo que quiere. No le interesa la palabra. Así vive. Y entonces la gente que le mira, es típico, ¿qué tipo de iglesia es? Así. Se vuelve en tropiezo, ¿sí o no? ¿Y cómo se termina su vida? Versículo 9. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mi camino, y en la ley hacéis acepción de personas. Cuando uno vive buscando su manera, se queda vil y bajo, ¿sí o no? Como la sal si se vuelve sin sabor, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada por los hombres, dice, ¿sí o no? El cristiano, cuando no vive para el Evangelio, la gente para burlarse nomás, ¿sí o no? De burla nomás. Sansón, mira un poco Sansón, nuestro juguete de Sansón, así. Se burlan. Pero uno, si vive para el Evangelio, piensa para el Evangelio, Dios le permite todas las cosas, la gente le respeta, le escucha de buena gana, así.
Por eso, para eso fue la salvación tan grande que Dios nos dio. Así. La ramera Rahat, ella también era ramera, recibió la salvación. Después ella se quitó los vestidos de ramera. ¿Por qué? Ella tenía una misión ahora, que su familia tiene que entrar en su casa. Pero si ella sigue siendo ramera, su familia va a venir con vergüenza. No, no queremos irnos. Por eso ella tiene que pensar en otra persona. No, ahora yo no voy a vivir más. Ya mi vida antigua terminó. Ahora tengo mi vida nueva. Entonces primeramente ellos, los padres le miran. Parece que cambió ya. Pero con el tiempo se ve el cambio. Y después los padres abren su corazón y vienen también. ¿Sí o no? Así. Mis suegros me quieren. Así. Yo estoy muy agradecido. Porque yo no soy una persona que me puede querer a alguien. ¿Sí o no? Pero ellos viendo así como yo soy, así cuando me voy con educación, así, ellos me ven a mí y me respetan a mí. Y me escuchan también, ¿sí o no? Así, ¿por qué? La iglesia me enseñó así. Si no fuera por la iglesia, otra cosa sería. Por eso la actitud del cristiano es muy importante. Piensen para otra persona. Ustedes si congregan nomás, ya ustedes abren el corazón de otras personas, ¿sí o no? Por tan solo hecho de estar sentado aquí, ya ustedes tienen fuerza y van a recibir el corazón, van a poder guiar el corazón de otras personas. Nosotros somos sacerdotes. Amén. Entonces los sacerdotes, ¿qué es su función? Anunciar el evangelio hasta que Jesucristo venga. Amén. Pues algunos hermanos están trabajando ahí. Ahora yo les dije, sigan el trabajo, porque para que el domingo vengan las personas con comodidad, coman ahí en nuestro tinglado otra vez. Así. Todo es para el evangelio. Amén. Amén. Entonces hasta aquí vamos a compartir. Entonces voy a orar para terminar. Señor, le damos gracias. Realmente usted nos salvó, nos dio esta salvación tan grande y también nos escogió como reyes y sacerdotes para Dios. También usted nos dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.